compañeros? Buenos días. Me presento con ustedes, ya me conocen. Mi nombre es Rogelio Jesús López Yáñez. Soy alumno del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente estoy cursando la asignatura de Anatomía y Fisiología 2 y el día de hoy vamos a tener una clase sobre el sistema genitourinario. Pues bueno, vamos a empezar con que el sistema genitourinario se conforma de varios órganos o de varias estructuras. La principal de ellas son los riñones. Nosotros tenemos dos riñones, tenemos un riñón derecho y tenemos un riñón izquierdo. El riñón derecho está anatómicamente está un poco más abajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado abarca un espacio dentro de la cavidad torácica, entonces hace que el riñón derecho esté un poco más abajo que el riñón izquierdo. De manera funcional, ambos trabajan y funcionan de la misma manera. El riñón tiene aproximadamente un tamaño de 15 a 20 centímetros, más o menos un ancho de 2 a 3 centímetros. Y tienen forma de una habichuela, o lo conocemos aquí en los Méxicos como forma de frijol. Tenemos dos riñones y estos riñones tienen desempeñan una función muy importante dentro del sistema genitourinario. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos son pues las coladeras de nuestro cuerpo. Son los que se encargan de filtrar las toxinas de la sangre y excretarlas en forma de orina, que es lo que vamos a platicar a continuación, ¿vale? Ahora, dentro de la estructura del riñón anatómica, el riñón consta de dos capas. Tiene una capa que es una corteza, que aquí lo podemos ver que está como de manera superficial, y por dentro tenemos una capa interna. Dentro de esa capa interna se va a subdividir en algo que se llaman pirámides renales. ¿Qué es una pirámide renal? Es una concentración de las células que se encargan de hacer la filtración del cuerpo, que se llaman nefronas. Este tipo de pirámides renales está distribuido en un corte sagital de 6 a 8 pirámides, que literalmente funcionan como embudos, que serían esas estructuras negras que nosotros podemos ver. Ahí es donde esas estructuras se unen en algo que se llama la pelvis renal, y posteriormente se secretan o se van hacia lo que se forman los uréteres, que más adelante vamos a conocer. ¿Vale? Vamos a aprender que la estructura fundamental y funcional del riñón, como se los platicaba, se llama nefrona. Nosotros tenemos alrededor de 1 millón de nefronas por riñón. Quiere decir esto que en total de los dos riñones tenemos 2 millones de nefronas. Lo malo que este tipo de células no se regeneran como las demás células de nuestro cuerpo. Por ello que si nosotros empezamos a perder las nefronas, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a perder la capacidad de la filtración de nuestros riñones. Y como lo conocemos aquí, a la larga, si empezamos con déficit en la filtración, vamos a empezar a tener algo que se llama insuficiencia renal. Ahora, de manera preventiva, ¿qué es lo que afecta o cómo pueden dañar esas nefronas o qué daña esa ¿Qué factores dañan esas nefronas? Un ejemplo sería la diabetes. ¿Por qué? Porque los altos niveles de glucosa en la sangre hace que estos cálices donde se forma la orina se empiece a acumular glucosa, y esa glucosa se empieza a pasar al torrente sanguíneo y empieza a dañar esas nefronas, y por ende pues, las empieza a hacer que se vayan muriendo poco a poco. Ahora, vamos a entender que el proceso de filtración o del proceso de generación de orina va a constar de 3 partes. La primera parte se le conoce como una etapa de filtrado. Esa etapa de filtrado funciona de la siguiente manera. Como nosotros sabemos, tenemos pues dos estructuras principales en la circulación corporal,
que tenemos las rojas que se llaman arterias y las azules gráficamente se llaman venas. Recordemos que las arterias son las que transportan la sangre rica en oxígeno y las venas son las que transportan la sangre desoxigenada. ¿Cómo funciona la formación de orina en el cuerpo? Bueno, van a entrar la sangre de todo nuestro cuerpo, va a ser un proceso de circulación como lo conocemos, la circulación mayor y menor, y va a entrar por las venas renales hacia los riñones, hacia el derecho y al izquierdo. Cuando entra esa sangre al riñón, va a llegar hacia las nefronas, que son las estructuras que yo les platico, que son las que se encargan de hacer la filtración. En el primer proceso de cómo se forma la orina, el proceso de filtración, esa sangre entra directamente a la nefrona. La nefrona tiene una cápsula que se llama la cápsula de Bowman, que es como una C, y esta es la cápsula. Dentro de esa cápsula tiene una red de capilares sanguíneos, que lo que hace es cuando llega la sangre con las toxinas y demás productos que se desechan, la nefrona hace como una especie de C que la engancha de esta forma. En ese proceso hace un intercambio de los nutrientes, empiezan a pasar los sales, empiezan a pasar iones, empieza a pasar urea, empieza a pasar eso la sangre no necesita, y al momento que pasa esa cápsula empieza un primer filtrado. Una vez que tenemos ese primer filtrado, va a bajar la formación, en este caso la sangre filtrada, por algo que se llaman túbulos colectores. No son más que una especie como de mangueras o de tubos que van a hacer una forma como de una U. A esa U se le conoce como el asa de Henle. Esa asa de Henle, ¿qué creen? También está llena de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque si en ese primer proceso de filtrado se le llega a pasar alguna sustancia que todavía el organismo puede recuperar, todavía puede reabsorber, ese sería nuestro segundo proceso, que sería un proceso de reabsorción. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que se me pasa algo, en esa asa de Henle y demás estructuras, puede llegar a ¿qué? A refiltrar o volver a absorber esos nutrientes que necesita el organismo y sacar los productos de desecho. Ahora, una vez que pasa ese túbulo colector, las asas de Henle, llega un punto en donde hay un tubo que se conecta, un túbulo colector. Ahí es donde todas las nefronas empiezan a desechar esa sangre ya filtrada. Y al momento que se empiece a generar y se empiece a colectar, va a empezar un proceso de excreción. Y ese proceso de excreción es donde ya se empieza nuestra formación de la orina. Todos los túbulos colectores que nosotros vemos de las nefronas van a formar estos que les platicaba al principio, que se llaman las pirámides renales. Se van a formar, se van a filtrar, se van a juntar, y todo eso, cuando sale del riñón, no se le conoce como orina, se le conoce como sangre ultrafiltrada. Y al momento que empieza a regresar, ¿qué creen? Esa sangre filtrada, ¿hacia dónde regresa? Regresa hacia la circulación venosa, por las venas renales en este caso, hacia el torrente sanguíneo y hacer nuestro proceso fisiológico otra vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la orina? Al momento que la orina se secreta, va a pasar hacia nuestros uréteres. Más o menos la distancia de los uréteres que tenemos a la vejiga es alrededor de 15 a 30 centímetros, lo que tenemos de distancia de este tipo de conductos. No es más que pues, una pequeña manguerita que va a llegar hacia nuestra vejiga. En nuestra vejiga tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de 500 mililitros. Pero, por ejemplo, cuando nosotros nos anda del baño, no es de que se llene y luego nos orinemos, ¿no? Sino en esta parte tenemos un esfínter, que no es más que un anillo, que es lo que hace cuando yo ya lleno esa vejiga, en este caso de la orina, yo pueda sentir esas ganas de miccionar. ¿Y qué quiere decir eso? Una vez que yo ya siento esa sensación de miccionar, va a pasar por la uretra y en este caso pues va a hacer el proceso de micción. Ahora la uretra, como saben, en los hombres y en las mujeres cambia el tamaño. ¿Por qué? Porque en los hombres tenemos el pene
y en las mujeres solamente es el conducto vaginal. Por ello, como su uretra es más pequeña, ¿qué creen que pase? Son más propensas a infecciones de vías urinarias, porque ese conducto es menor, entonces las bacterias se almacenan en esta situación y pueden llegar a generar complicaciones. Alrededor del proceso de filtración del sistema de nuestro sistema, va a filtrar en promedio de 180 litros al día. Es lo que filtra la sangre. Estamos hablando que son 120 mililitros por minuto. Entonces, ¿por qué creen que la insuficiencia renal es uno de los trastornos que literalmente la gente está conectada todos los días a una máquina? Porque es el proceso que funcionan nuestros riñones para poder sacar esas toxinas en nuestro cuerpo. Otra de las complicaciones que podemos tener en este caso en nuestras vías urinarias sería la formación de litos o de cálculos biliares. Estos cálculos, ¿por qué se forman? Se forman por un exceso de bicarbonato de sodio que se acumula en estos cálices renales, y como se empieza a acumular y no empieza a filtrar de manera correcta, llega un punto en que se endurecen, se hacen piedras, y ya sea que vaya a los conductos o se quede en los riñones, y obviamente es una situación que con nosotros como técnicos en urgencias médicas pues nos afectaría, y es una urgencia real que tendría que ser trasladada pues al hospital, ¿vale? Pues compañeros, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Pues por mi parte sería todo con esta sesión, y pues alguna pregunta, chicos, ustedes no, pues agradezco su atención y que pasen muy bien. Gracias.